más instrumentos y menos armas. Buenos días, mi nombre es Kaira Celi del grado octavo. Hoy les vengo a exponer sobre el primer capítulo del libro de Bojayá, Una guerra sin límites, que fue publicado en septiembre de 2010 por el Centro Nacional de Memoria Histórica. En 1997 fue cuando llegaron los paramilitares a un pueblo llamado Napipe. En ese grupo de paramilitares venía alias el Alemán. Él reunió a todos los habitantes a la cancha. Él les dijo que ellos iban a quedar a defenderlos de la guerrilla, porque ellos eran Autodefensas Unidas de Colombia. Otra cosa que les dijo fue que iban a limpiar el pueblo porque el pueblo estaba muy sucio. En Bellavista, 2 días después, alias el Lobo, comandante paramilitar de Bellavista, mandó a sus hombres a que colocaran un cartel donde dijera muerte a los sapos. 2 días después de que colocaran el cartel, asesinaron a Eligio Martínez, motorista de la lancha de las misioneras agustinas. Varios días después de que llegaran los paramilitares empezaron a restringir el alimento. Cada 15 días por familia se podían comprar alimento con 20.000 pesos y si se llegaban a pasar de la cuenta, se las veían con ellos. La noche del jueves del 18 de septiembre de 1999, iba una embarcación con el sacerdote Jorge Luis Mazo, de 37 años de edad, Michelle Quiroga, de 25 años de edad y demás tripulación. Ellos venían de vuelta de una reunión de derechos humanos y de traer insumos para la tienda comunitaria. La tienda comunitaria fue creada porque los paramilitares empezaron a restringir el alimento. Ellos iban a 300 metros antes de su destino cuando los embosca una lancha de alto cilindraje, llevaba paramilitares. La lancha chocó la parte delantera de la lancha del sacerdote. Al chocar, la tripulación cae al agua. Al siguiente día, algunos habitantes encontraron casi toda la tripulación, menos la del sacerdote y Michelle. 2 días, kilómetros río abajo, encontraron el cuerpo del sacerdote y de Michelle. Alrededor del 20 de abril de 2002, alias el Alemán tuvo una intersección por radio con sus jefes, con 5 de sus jefes, para dar detalles sobre la toma de Bojayá, porque decían que Bojayá estaba asentada desde el 2000. Para esa toma de Bojayá fueron asignados más de 200 hombres, divididos en 4 compañías: los Lince, los Cairos, los Panteras y los Leopardos. El 30 de abril del 2002 empezaron a llegar los paramilitares a Bojayá. Los habitantes empezaron a dar cuenta que iban llegando tropas de paramilitares y que la guerrilla se estaba moviendo hacia las áreas rurales del sur de Bellavista. El 1 de mayo, los habitantes tuvieron un presentimiento de que iba a haber un ataque en Bojayá. Los habitantes se fueron a refugiar a la Capilla Católica de Bellavista de San Pablo. 300 personas se refugiaron en la capilla, 100 más se refugiaron en la casa rural y 100 más en la casa de las misioneras agustinas. El 2 de mayo del 2002 fue cuando ocurrió la tragedia. Alias Vicky intercepta por radio a alias Silver
para decirle que había visto mucha baja de hombres y para que le mandara refuerzos. Alias Silver, a mandar refuerzos a alias Vicky, decide mandar a sus hombres a buscar a los rampleros especializados en lanzar cilindros bomba. Llegaron los rampleros e inmediato empezaron a instalar la rampa para lanzar los cilindros bomba. Como a las 10:30 de la mañana empezaron a lanzar el primer cilindro bomba, que cayó en la casa vecina 50 metros antes de la capilla, que explotó y no hubo víctimas fatales. El segundo cilindro bomba cayó en el patio de cemento del puesto de salud, que no explotó. Como a las 11:30 de la mañana lanzaron el tercer cilindro bomba, que cayó en el techo e impactó al altar y explotó. Al momento de la explosión habían mujeres embarazadas que en la explosión los fetos cayeron y quedaron pegados en la pared. Mucha sangre, niños sin piernas, sin manos. En la capilla estaba el padre Antún Ramos, que al ver que no se detuvieron los combates decidió ir animando a las personas que estaban conscientes o estaban todavía vivas, para llevarlos hasta la casa de las misioneras agustinas, para de ahí embarcarse hasta Vigía del Fuerte. Al embarcarse, desde otra orilla empezaron los paramilitares y guerrilleros a disparar y fueron obligados a retroceder. En esa iglesia, en esa capilla, estaba una mujer de contextura delgada, de carácter fuerte, cercana a los 40 años de edad, llamada Minelia. Ella a los muertos les habló, a los heridos los ayudó y a algunos los arrastró hasta donde estaba la sacristía y les dio agua con sal para detener la hemorragia. En mayo 3, alias el Alemán mandó a sus hombres a registrar las casas de que no hubieran paramilitares escondidos. Ese día improvisaron camillas con cobijas, brindaron primeros auxilios y ayudaron a los heridos. Con la comisión llegaron 5 voluntarios a recoger cadáveres. En mitad de recoger cadáveres empezó de nuevo el combate. La comisión tuvo que dejar 51 bolsas negras con cadáveres a la orilla del río en un bote y ellos embarcar en otro bote. En mayo 4 decidieron los habitantes ir a exigirle al comandante guerrillero que hiciera una brigada de salud aérea. El comandante guerrillero aceptó, pero que con una condición, que era que fueran a la pista de aterrizaje con banderitas blancas. El 4 de mayo, como a las 8:30 am, los habitantes fueron a la pista de aterrizaje con su banderita blanca. Al llegar a la pista de aterrizaje, llegó un helicóptero pequeño con color blanco y azul, y los habitantes empezaron a decir que cómo así que ese helicóptero era muy pequeño. Cuando es que empiezan a disparar, era un ataque paramilitar hacia los guerrilleros. La gente empezó a correr de lado a lado. Después llegaron otros 2 helicópteros más pequeños también para hacer un ataque paramilitar. Después de eso llegó el helicóptero más grande para la brigada de salud aérea. En esa población detuvieron 5 jóvenes acusados de robar galones de gasolina para enviar a paramilitares. Algunos líderes decidieron ir a intervenir por los 5 jóvenes. En la intervención dejaron solo uno libre, a los otros 4 los mataron. El Centro de Taller de Memoria Histórica intentaron reconocer los 4, a lo cual solo reconocieron 3 nombres, uno de Freddy Urruita Córdoba, llamado como Pambo, el otro Freddy Rentería Rivas, llamado Cieguito, y el otro Jimmy Mosquera Mosquera. Entre el 4 y 5 de mayo volvieron los de la comisión para ayudar con la remoción de escombros y en eso identificar cuerpos y hacer una lista de 86 muertos. El 6 de mayo los voluntarios para recoger cadáveres empezaron a enterrarlos. Tuvieron que abrir una fosa común al lado del río de Bojayá en el Atrato, porque ese era el único lugar que estaba seco. Entre eso volvieron los combates por el lado del cementerio de Bellavista. El 5 de mayo del 2002 hubo rumores que iba a llegar la infantería de marina y con de escolta la fuerza pública. La fuerza pública tuvo un enfrentamiento con guerrilleros y la población quedó nuevamente en el fuego. Hay un testigo que nos cuenta que en él sentía que en el día sonaban las pipetas y en la noche eran los truenos. Que como cuando daban las 6 o 7 de la noche empezaba a llover y los truenos sonaban como el sonido tan feo que tenían las pipetas. Después los paramilitares, tanto como guerrilleros, empezaron a saquear las casas, a sacar ropa, ollas, lo que había en las casas. Hay un testigo que también que nos cuenta que los paramilitares
ellos se colocaron unos pantalones de él y al papá tenía un marrano y se lo mataron y se lo comieron ahí mismo. Después la gente, días después, empezó a darse cuenta que los paramilitares, tanto guerrilleros, ya habían sacado sus cosas y vieron sus pertenencias en ellos. El 5 de mayo del 2002, la comunidad decidió pasar un comunicado a Ayacucho de que si ellos no se iban, ellos se iban a desplazar hacia otro municipio. Ayacucho no se comprometió a nada. Esa misma noche, el 5 de mayo del 2002, la guerrilla empezó a desplazarse hacia donde los paramilitares estaban escondidos. La guerrilla les dijo a los paramilitares que iban a dejar la persecución y iban a iniciar su retirada. Desde el 4 de mayo del 2002 empezaron los periodistas de comunicación del país a llegar a Bellavista. El comandante Mario Montoya prohibió el paso por vía aérea y vía del río. No dejaron de entrar a Bellavista. Gracias. La reflexión es que es muy triste ver que tanto paramilitares y guerrilleros se peleen por un pedazo de tierra que no vale nada, a como la vida de una persona, y que entre esas vidas de esas personas estén principalmente los niños. Gracias. Buenos días, mi nombre es Karen Daniela González, del grado 10º en la institución educativa Querrá de Serras. El día de hoy les vengo a hablar del libro que leí, que es Narrativas de Vida y Memoria. Este libro fue publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2014. Nos cuenta 4 aproximaciones biográficas de la realidad social de nuestro país. La primera historia es Ana Fabricia Córdoba Cabrera. Es un homenaje a esta mujer afrodescendiente. Nos empiezan contando que era un martes 7 de junio cuando recibieron la llamada de Piedad Morales. Ella avisó que habían asesinado a la negra en un bus. Luego, en los noticieros y la radio empezaron a decir que habían asesinado a una mujer de voz alegre y furiosa, una de las tantas víctimas del conflicto armado desde las guerras de las bananeras en Urabá hasta la Comuna 13 en Medellín. Ella nos cuenta que conocía a sus propios asesinos, pero nunca les tuvo miedo porque decía que ellos le daban más fuerza para seguir para seguir luchando por los derechos de ella y de las personas que ya no tenían voz. En el año 2010, en un taller de memoria histórica realizado por la Universidad de Antioquia, se presentó al momento. Dijo que le habían matado a sus padres, a sus hermanos, solo quedó Arsenio, uno de sus hermanos, que también iba con la verdad. Era oriunda de la zona bananera de Urabá, lugar donde su familia había llegado huyendo de la violencia bipartidista del norte de Santander. Se quedaron allí, colonizaron tierras que con el paso del tiempo fueron bastante productivas para la siembra, y hubo la llegada de empresarios y grupos armados. En 1985 hubo la Unión Patriótica UP, un partido político por las FARC, una propuesta de demanda por los diálogos de paz en el gobierno de Belisario Betancur. Arsenio Córdoba fue uno de los concejales electivos por la Unión Patriótica. El EPL entregó sus armas en 1991 y se convirtió en un movimiento político denominado Esperanza, Paz y Libertad. La llegada del paramilitarismo a la zona se hizo evidente en 1995. En tan solo este año fueron asesinadas más de 1.000 personas. Familiares de Ana Fabricia también fueron víctimas de la masacre del Aracatazo el día 12 de agosto de 1995. El 22 de junio de 1996 fue asesinado Arsenio Córdoba por 2 personas que iban en una motocicleta que le disparan hasta generarle la muerte. Ella llegó a Medellín en el año 2001. Se quedó en una vivienda prestada por familiares que también habían sido víctimas de violencia. En el año 2002 se identificaron las guerras en las comunas de la ciudad y el incremento de paramilitarismo en los barrios.
En reactivación y con testigos falsos, el 11 de junio fue acusada de ser colaboradora en la guerrilla. Se quedó allí durante 2 meses en la cárcel Buen Pastor. El 14 de septiembre salió libre y al poco tiempo fue asesinado uno de sus hijos, Carlos Mario, de tan solo 13 años. Cabe aclarar que la situación económica para estas personas nunca fue fácil, entonces lo que hacían era salir y recolectar alimentos y ropa. Su liderazgo llegó a enfrentarse con la oficina para atender la población desplazada, ya que con tanta lucha y esfuerzo le adquirieron una vivienda en los barrios más conflictivos de Medellín, pero no le prestó tanta atención al comienzo, cuando empezaron no cesaban las amenazas en su contra. Fue fundadora de la TEPAC Víctimas Adelante por un Tejido Humano de Paz. Lo lideraban más que todo madres cabezas de familia. El asesinato de Jonathan Arlilio Espina Córdoba fue el 7 de junio del 2010. Otro de sus hijos, el cual Ana Fabricia había recibido una llamada, cual su hijo le decía que le iban a matar y que los cómplices eran una banda de policías, el policía Osorio y Carmelo. Para esto, el día siguiente, Ana Fabricia sale a las 11 de la mañana y lo encuentra en una cañada cerca del barrio La Cruz. A él lo mataron de 19 años y ya tenía una familia. El 1 de febrero del año 2014 también fue asesinado otro de sus hijos, Carlos Arturo, de 4 disparos. Trabajaba en un taller en un lavadero de carros y se convirtió en el tercer hijo asesinado de esa líder social. La segunda historia es Nombres Propios, por Marta Quiñones, y nos cuentan relatos de jóvenes que fueron víctimas de la violencia. La primera es la de Josepo. Nos empiezan contando que un amigo de Josepo regresa al pueblo después de varios años y empieza a preguntar por el paradero de Josepo. Entonces empieza a insistir y le dicen que Josepo se había ido a presentar el servicio militar, ya que para los jóvenes de esa edad, si querían tener un trabajo justo, era obligatorio presentar el servicio militar. Y nos empiezan a relatar las niñez de ellos, cuando sus padres y sus hermanos se iban, ellos salían a molestar a los perros, a montarse en las matas de mango, y les gustaba mucho a montar a caballo, y se quedaban allí hasta el atardecer. Entonces él empieza, luego de esto, Josepo consigue el trabajo y empieza a trabajar de taxista. Y un día normal y cualquiera, le hace un domicilio y Josepo los lleva al punto, se bajan y no le pagan. No obstante con eso, también solo por su reclamo lo matan. La otra historia es la de Sandrina y Rafa. En esta historia nos cuentan la vida de una chica que cumplió los 15 años y se tuvo que casar, y al principio todo era alegría y felicidad, y empezaron las tristezas y las amarguras, al igual que también en las esquinas del pueblo empezaron a aparecer cadáveres sin saberse el paradero de quienes los mataban. Para eso ellos no les prestaron tanta atención porque nunca pensaron que fuera alguna persona cercana a ellos. Enfrente de su casa vivía doña Lilia con sus hijos. Julio, uno de sus hijos, era muy allegado a Sandrina y Rafa, que ellos lo querían mucho. Para eso, un día cualquiera, tocan la puerta de la señora Lilia y
le dan las mismas características que Julio, el cual fue así, y muy dolorosamente ella va a contarles a Secre y a Sandrina, a Rafa y a Sandrina, sobre el sepelio de Julio. Para ellos fue muy doloroso y muy fuerte afrontar esta situación. Nos cuentan que el día del sepelio era un día con bastante sol, ya estaban agotados, pero siguieron porque decían que Julio se merecía una muerte digna. La otra historia es la del Secre. En esta historia nos cuentan la vida de un joven que trabajaba en un lavadero de carros. Era un joven muy serio. Él en las tardes salía tenía un grupo de amigos, ya que eran jóvenes y eran muy relajados y sin preocupaciones, y salían a divertirse. Un día cualquiera ellos esperan a Secre cuando el hermano menor llega y les dice que la abuela había recibido una llamada. Entonces ese sábado negro llega el carro de la funeraria y a la tablera, un ataúd sin lujos, lo ponen en el medio de la sala. Aquí su abuela, la señora Esther, sin derramar ni una sola lágrima y callada. Ya en la noche llegan sus demás familiares y en especial su tía, que nos cuenta que ella lo crió desde muy pequeño y para ella fue muy duro, y empieza a preguntar quién había sido los culpables de la muerte. Para esto le responden que tal vez fue la limpieza social que le estaban haciendo a los jóvenes del Urabá en ese tiempo. La tercera historia es María, la memoria del grito y la tierra, por Rocío González Sandoval. En esta historia nos empiezan contando la vida de una mujer de San José del Guaviare, el cual logra resucitar de la violencia. Nos empiezan contando que era una pareja que se fue a trabajar con la guerrilla, abriendo caminos en ese tiempo, ya que en el San José del Guaviare la tierra era muy buena para la siembra de coca. Y también hubo la llegada de los grupos armados. Ella estaba embarazada, decidieron contarle al patrón para ver si ya no podía trabajar menos, el cual le responde que sí. Esa misma noche ella decide alistar las onces para el día siguiente, que era una lata de sardinas y un pan. Al día siguiente, siendo la hora de las 11, empieza a pelear con sus compañeras porque ella, pensando que lo habían tomado, el cual no fue así, y a ellas las vigilaban paramilitares. Entonces uno de ellos le responde que se las había cogido, que qué pasaba, que si había algún problema. A ella le dio mucha cólera porque no le daban nada, solo le daban chicha, y eso no calmaba el hambre, y ella, siendo una mujer embarazada, el hambre era muy, muy desesperante. Entonces ella le respondió. Lo que hicieron ellos fue llevársela y la maltrataron, le cortaron las partes íntimas para abusar más fácil de ella, y no les importó que estuviera embarazada. Para eso su esposo intentó salvarla, el cual muy lastimosamente perdieron a su bebé. Decidieron retirarse de ese trabajo. Ellos tenían una casa en San José del Guaviare. No quedaron satisfechos con lo que le hicieron a la mujer, que también les quemaron su vivienda. La última historia es la del profesor Alberto Alzate Patiño. En esta historia nos cuentan un día normal, él dando sus clases, recibe una carta de una entrevistadora española, proyecto de la hidroeléctrica de Urra. Él, muy emocionado,
le cuenta a su familia, a su esposa y a sus hijos, al cual a sus hijos no le importaba sobre este proyecto. Un día antes de su entrevista, habla con un compañero para que su entrevista fuera un éxito. Ese día, saliendo de clases, llega y alista todo para que su entrevista saliera bien. Él esperaba a una mujer y le tocan la puerta, el cual un hombre no de una buena apariencia le pregunta si es el profesor Alberto, el cual le responde que sí y le dispara y él cae al suelo. Esto lo hacemos para que en nuestro país haya paz, para que aprendamos a defender los derechos, para que respetemos a las mujeres. Y los invito a que lean estos informes y aprendamos más sobre nuestro país.